40.000 litros de material de asfalto para la reparación de avenidas y calles de la mancha urbana ya están en la isla, informó el director de Servicios Públicos Municipales, Mariano Tzay Aguilar, con lo cual, a partir del día de hoy, iniciaron con la reparación de los baches, al igual que el acceso de la principal entrada para el poblado del Cedral será reparado. El funcionario indicó que las calles en mal estado, que son de terracería, también deben de estar reparadas antes que inicien los festejos de la Santa Cruz. Ya tenemos el material aquí en la isla de Cozumel. Sí, este viernes se estuvo ya bajando el material. Nos llegó una pipa de 40.000 litros de emulsión asfáltica. Ya dio la instrucción nuestro presidente municipal, Aurelio Mar Joaquín, que le demos prioridad a todos los baches que están aquí, el primer y segundo cuadro de la ciudad. Y también vamos a estar bacheando, algo muy importante, que ya tenemos las fiestas del Cedral, ya encima prácticamente, entonces vamos también a estar bacheando esa parte, vamos a darle también prioridad a esa área para que no haya ni un incidente o algún accidente. ¿Cuándo iniciarían los trabajos aquí en la mancha urbana? Sí, a partir de hoy vamos a estar iniciando, ya ahorita voy a platicar con Lorenzo para que ya arranquemos a trabajar, a estar bacheando ya. ¿Ese material es suficiente? Sí, es suficiente material, son 40.000 litros que vamos a tener, suficiente para que bachemos las partes importantes de Cozumel. No está programado pavimentar ninguna calle, es exclusivamente para sellar todos los baches que tengamos en la ciudad. Promoción Jorge Q, imágenes, William Guam.